A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos televidentes de Telesucesos Canal 29. Nuevamente aquí estamos para acompañarles, para hacerles algunas menciones y sobre todo algo acerca del Congreso Panamericano de Enfermedades Sexuales en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, al cual tuvimos el gusto de asistir y en el cual tuvimos el gusto de participar. Bien, hagamos un pequeño recorderis, un pequeño cuento. Esta sociedad se llama SLAMS, es la Sociedad Latinoamericana de Enfermedades Sexuales. Es una parte de la Sociedad Mundial de Disfunciones Sexuales, de Enfermedades Sexuales, que se llama ISSM, ¿ya? Y en este congreso hubo participación prácticamente de todos los países latinoamericanos, un canadiense, algunos americanos, un portugués, un francés, bien, en fin, fue un congreso prácticamente un poquito más grande que para latinoamericano. Desgraciadamente de nuestro país no tuvimos otra persona que nos acompañe. Se hablaron de todos los problemas sexuales que se puede usted imaginar, y comenzando inclusive por el acoso sexual. Mucha experiencia de la gente del Brasil, muchos trabajos, es un país muy grande con cerca de 200 millones de habitantes, entonces de esa manera su casuística, su experiencia es grande, no tanto como la de los norteamericanos, definitivamente es la mejor, y nosotros tenemos que acogernos en parte a sus experiencias y a sus resultados, porque son buenos definitivamente y porque son amplios. Los canadienses también tienen bastante experiencia y son gente que trabaja muy seriamente. Bien, a mí me gustaría referirme el día de hoy acerca de uno de los temas que yo en el cual tuve el gusto de participar. Nosotros hablamos, tuvimos una mesa redonda y yo tuve un podio oral acerca de la enfermedad de Peyronie. Ya hemos conversado con ustedes, distinguidos amigos, aquí con respecto a esta enfermedad, pero hay cosas nuevas con respecto a esta enfermedad que podríamos tratar. Por ejemplo, sabemos definitivamente que la enfermedad no tiene una etiología, o sea, no tiene una causa conocida. Sin embargo, los estudios que se han hecho últimamente se cree que es genético en gran parte. Esto es nuevo para mí, prácticamente fue nuevo, porque hasta hace poco tiempo no se sabía que tenía un antecedente genético, o sea, hereditario, ¿no es cierto? Perfectamente. Ahora se conoce inclusive el cromosoma en el cual está localizado esta enfermedad. Bien, esto sería hilar fino, ir a decirles cuál cromosoma, qué número de cromosoma, en fin, bien. Pero sí, indudablemente el estudio cromosómico es importante ante la enfermedad de Peyronie, sobre todo cuando el médico especialista tiene dudas, porque es importante saber que definitivamente no es tan fácil decir enfermedad de Peyronie. Se necesita muchos parámetros para decir, señor, usted tiene una enfermedad de Peyronie, pero puede presentarse también esta enfermedad
parecida a esta enfermedad, diríamos así, con síntomas parecidos. El principal síntoma, indudablemente, es la deformación peneana, ¿no es cierto? La deformación con una gran curvatura, pero esta curvatura, ahí está lo más importante. Presenta una placa, presenta un endurecimiento en placa, ¿no es cierto? Por eso se llama placa de Peyronie. Y esta placa es la que hay que estudiar. Esta es la primera parte. Estudiando esta placa, entonces vamos a saber que es una enfermedad de Peyronie y además estudiando cromosómicamente al paciente, al portador de esta enfermedad. Esta es la primera novedad. La segunda novedad es interesante. Ahora se están ensayando con éxito tratamientos clínicos para tratar de disolver esta placa fibrótica. Esta placa es dura, es calcárea, es como un hueso y hasta hace poco tiempo el tratamiento clínico no era muy aceptado porque no tenía buenos resultados. Los resultados que presentan sobre todo los latinoamericanos son excelentes, sobre todo los brasileños. Los argentinos tienen bastante dudas con respecto a esto, pero el medicamento, una fibrinasa que están usando, una disolvente de la fibrina, digamos así, para que la gente comprenda, que están usando los brasileños es útil y ha dado buenos resultados. Perdónenme que vuelva a repetir, no en todos los casos. En los casos en los que se hace la prueba, se intenta por 2, 3 semanas de tratamiento, si esto no da resultado, definitivamente tiene que ir al método curativo, que es la cirugía. Y aquí tenemos otra novedad, que traemos algunas novedades. La siguiente novedad es con respecto a la cirugía. En la cirugía estamos de acuerdo y estuve muy contento poder estar de acuerdo con los argentinos, sobre todo en que primero hay que diagnosticar si el paciente con la enfermedad de Peyronie es un paciente que tiene o no una disfunción eréctil. El tratamiento es prácticamente el mismo, pero se añaden 2 o 3 procedimientos más cuando el paciente tiene una disfunción eréctil. Es decir, cuando el paciente, perdonen el término peyorativo, cuando el paciente tiene una impotencia. Cuando el paciente está con disfunción eréctil o es impotente, definitivamente se añaden 2 o 3 pequeños procedimientos a los cuales yo me voy a referir ahora. Cuando el paciente no tiene disfunción eréctil, el tratamiento es ir a quitar la placa fibrótica y quitar esta placa fibrótica y reemplazarla. Ahí está la importancia, reemplazarla por un material que sea lo más apropiado. Y se ha encontrado, y estamos en concordancia prácticamente con todas las escuelas, inclusive con los americanos, con respecto al uso del politetrafluoroetileno, que es muy útil, pero que trae problemas a largo plazo, porque este producto como que se agrieta, como que se arruga, ¿no es cierto?, y trae problemas, pero se usa mucho, sobre todo en la escuela americana. Nosotros estamos con los argentinos, sobre todo, totalmente de acuerdo en el uso de pericardio bovino liofilizado. Ya hemos dicho, el pericardio bovino liofilizado es una parte de la cobertura, de la cubierta, digamos así, del corazón. Por eso se llama pericardio, quiere decir que está por encima del corazón y está cubriendo el corazón. Esta es una membrana que es dentro del corazón inextensible. De igual manera, cuando está colocada reemplazando la placa de Peyronie en el pene, también es inextensible. Por lo tanto, algo que es muy importante y que yo también aprendí ahora es sobrepasar un poquito las medidas de la placa que usted ha resecado. Esto es para la persona que está practicando esto, ¿no es cierto? Retiramos la placa en la forma más correcta, es decir, limitándonos a los bordes, un poquito pasándonos de los bordes. Y luego medimos esta placa.
Y luego ponemos un injerto que es un poco más grande, sobre todo en el sentido longitudinal, o sea, de abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, en este sentido longitudinal, porque en el sentido transversal no tiene mucha importancia. ¿Y a qué me refiero? A que en el sentido transversal el pene, cierto es que aumenta de volumen, aumenta de tamaño, aumenta de grosor, pero en el sentido longitudinal el pene aumenta de longitud, ¿no es cierto? Definitivamente, cuando está en relajación, el pene es corto, y cuando está en erección el pene es mucho más largo. Esto aprendimos, y aprendimos cómo se hace en determinadas circunstancias esta medición. Pero esto sí nos ha sido muy útil, a pesar de que nuestra experiencia es buena indudablemente. Llevamos pocos casos con respecto a los demás países. Los argentinos tienen bastante más, y los brasileños mucho más grande, e indudablemente los americanos tienen la primacía, la supremacía. Esta es la tercera cosa que hemos aprendido. Estoy contándoles lo que he aprendido, ¿no es cierto? Yo voy a aprender, y también voy a decir parte de lo que hacemos acá en nuestro país, y yo vengo muy contento de aprender muchas cosas. Bueno, ¿y cuál es la cuarta cosa importante que hemos aprendido? Nosotros creemos que en el paciente que no tiene disfunción eréctil no se debe colocar una prótesis, pero y mi experiencia es esa. En algunos pacientes yo no he colocado la prótesis, pero los americanos creen que en todos los casos debe colocarse la prótesis. ¿Por qué razón? Sobre todo porque ellos usan con mucha facilidad y con mucha frecuencia la prótesis inflable, ya sea la autoinflable o la inflable como un bac. Bac quiere decir un recipiente donde está el líquido que pasa de ese recipiente a la prótesis, ¿no es cierto? ¿Y por qué ellos usan con mucha facilidad esto? Porque esta prótesis es costosa, y en nuestro medio es muy costosa, y prácticamente no la usamos porque pasa de los $8,000 o $9,000. Entonces, indudablemente, nuestra experiencia con respecto a esta prótesis no es mayor. Nosotros usamos la flexible y maleable. Indudablemente ha recibido esta prótesis muchos buenos comentarios. ¿Por qué razón? Porque además de ser flexible, o sea, que se dobla hacia un lado, hacia el otro lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, además de esto, se queda en el lugar que usted le ponga. O sea, un poco hacia adelante, o un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, un poco hacia atrás. Esto es maleable, flexible y maleable. Y nosotros usamos esta prótesis y la estamos usando todavía en los pacientes que tienen disfunción eréctil. No la usábamos en los que no tienen disfunción eréctil. Sin embargo, esta experiencia de otras gentes que trabajan mucho más que nosotros, ¿no es cierto?, y que tienen mucha experiencia, es útil acatarla. Y indudablemente la escuela americana usa en todos los pacientes con enfermedad de Peyronie, en los cuales se va a hacer el reemplazo de la placa por una prótesis, por un injerto, usan siempre una prótesis. Nosotros usábamos, y ahora la vamos a hacer a lo contrario, solamente los que tenían pacientes con enfermedad de Peyronie y que a la vez tenían una disfunción eréctil. Nos ha ido excelentemente bien, inclusive porque nosotros ponemos la prótesis antes de retirar la placa. Esto es muy interesante. Primero ponemos la prótesis y por lo tanto ya le damos al paciente la erección que va a tener el resto de su vida, el tamaño, la longitud de erección que va a tener. Ya no estamos pensando lo que será, lo que vendrá, lo que podrá ser. No, esto va a ser de aquí en adelante. Y entonces ponemos, por eso primero ponemos la prótesis. Una vez que está puesta la prótesis, retiramos la placa. No es tan fácil, indudablemente, porque la placa es dura y fibrosa y no nos deja poner el pene totalmente recto. Nos deja siempre con una curvatura que a veces es muy molestosa porque es una curvatura importante. Pero esto nos ayuda para el retiro de la placa, nos ayuda a retirar todo el tamaño de la placa y un poco más.
Y cuando ya hemos retirado la placa, nosotros podemos ponerle al pene totalmente recto, totalmente lineal, digamos así, y podemos tener exactamente la medida del injerto que vamos a utilizar, el injerto de mamaria bovina liofilizado. Esta es la cuarta, creo, como ustedes verán, la cuarta diferencia que tenemos en el uso, en esta importante cirugía, en este importante tratamiento de la enfermedad de Peyronie. Pero sin embargo, todavía hay otra cosa más, es con respecto ya al posoperatorio. El posoperatorio nosotros lo hemos hecho y nos ha ido bien, digamos, y diría que muy bien, con poco tiempo digamos, de encamamiento del paciente, ¿no es cierto? Los americanos usan un poquito más largo de tiempo, sobre todo porque tienen que inflar y desinflar la prótesis. Vean, miren ustedes las diferencias. Y nosotros no tenemos que hacer esa maniobra, nosotros le dejamos definitivamente en posición de erección, en posición ya el pene erecto, ya el pene en toda su longitud, y por lo tanto no tenemos nada más que hacer, ¿no es cierto? En cambio ellos tienen que en el postoperatorio inmediato inflar y luego desinflar, y ellos nos dan inclusive valores con los cuales desinflan, los cuales inflan, y valores que para nosotros no son útiles, porque digo, yo he colocado en mi país, aquí en nuestro país, hemos colocado apenas solamente 3 prótesis de este tipo. Ya dije la razón. El costo en 2 extranjeros y un ecuatoriano, exactamente en las pacientes que yo he utilizado esta prótesis autoinflable, ¿no es cierto? Autoinflable. Perdón, no es autoinflable, sino una inflable. La autoinflable es una prótesis de última generación, es bastante más costosa. Y simplemente no tiene ningún sitio para contener el líquido, sino este líquido está dentro de la misma prótesis, ¿no es cierto? Y hay un cilindro intermedio que permite que el líquido que está en la cavidad posterior de la prótesis pase a la parte anterior y dé la erección. Y luego de obtenido la erección, el acto sexual, el paciente está contento, su pareja también, entonces se puede desinflar, se puede hacer que el líquido pase de la parte anterior a la parte posterior, o sea, al reservorio de la prótesis. Esta es una de las cuantas más diferencias que hemos aprendido, y nosotros estamos muy contentos de lo que hemos aprendido. Algo que es importante también es que nosotros tuvimos una oportunidad excelente, que fue parte muy importante para los que asistimos a este panel, y sobre todo a la gente que nos escuchaba, fue que yo presenté algo que es interesante, un paciente que tiene los 2 cuerpos cavernosos, pero que no tienen comunicación entre los 2 cuerpos cavernosos. Este fue una sorpresa, esto es una anomalía pero muy rara, ¿no es cierto? Muy rara, porque los cuerpos cavernosos están totalmente comunicados por múltiples agujeros, digamos así, por múltiples orificios de comunicación entre el uno y el otro, de tal manera que si usted introduce líquido en el cuerpo cavernoso derecho, este líquido, va a pasar al cuerpo cavernoso izquierdo. Inmediatamente va a pasar de un lado al otro. Esta es la razón por la cual el tratamiento con inyecciones intracavernosas, que es un tratamiento curativo, tiene razón de ser, porque usted coloca la inyección en el cuerpo cavernoso izquierdo y usted tiene la acción, la respuesta en los 2 cuerpos cavernosos, el derecho y el izquierdo. En este caso que yo presenté, este paciente no tiene esta comunicación, es decir, que los 2 cuerpos cavernosos, el derecho y el izquierdo, funcionan cada cual por su lado. Y esto sí es verdaderamente, produce un poco de hilaridad,
al haber dicho, como lo dije, cada cual por su lado, cada cual camina por donde quiere, ¿no es cierto? Y esto le producía al paciente graves problemas, porque a veces se le estaba mejor el cuerpo cavernoso de un lado izquierdo, por ejemplo, y el pene se ponía recto por ese lado y curvado por el otro, y flácido, digamos, muy suave por el lado derecho, y en cambio rígido por el lado izquierdo, y otras veces sucedía lo contrario. Indudablemente esta fue una experiencia magnífica para nosotros, fue un dato interesante a nivel internacional, y nos dio la oportunidad de decir que acá también hacemos las cosas más o menos bien antes de la cirugía, porque antes de la cirugía siempre debe hacerse una cavernosografía. Una cavernosografía es un estudio de los cuerpos cavernosos. Un estudio de los cuerpos cavernosos para ver las anomalías en cada uno de estos cuerpos cavernosos, para ver exactamente la circulación entre estos dos cuerpos cavernosos y la comunicación entre estos cuerpos cavernosos. Bien, mis queridos amigos, yo creo que esta ha sido una experiencia muy importante que he podido compartir con ustedes exactamente acerca de uno de los tópicos en los cuales tuve la suerte de poder intervenir en este Congreso Panamericano. Espero que ustedes tengan unas felices fiestas, ya se aproxima la Navidad, felices Navidades para todos, y que el año que nos espera sea lleno de éxitos y felicidad para todos y cada uno de ustedes y de nosotros, y para nuestro hermoso país. Gracias, señores, que tengan un buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.